Se dieron 3 contratos: almacenar, despachar, ¿me entiendes? Y vender. 3 contratos firmados por la Petroquímica de Venezuela. Sin más, le hacía pagos millonarios a la Petroquímica de Venezuela. El último pago que le hice fue de casi $4 millones. Acto seguido mostró lo que él dice es la evidencia de esos pagos. El último pago fue del 2007, de 7,5 millardos. Aquí está. Téngalo ahí en su mano. Véanlo. Un cheque de gerencia. Es legítimo. Dice, páguese la orden de Petroquímica de Venezuela. El monto fue el equivalente de casi $3.5 millones. El otro lucrativo negocio fue el control del 60% de la carga marítima en Puerto Cabello, el puerto más grande de Venezuela. Una concesión que, según Macklin, le firmó el actual comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Carlos Aniasi Turcio. En el 2005-2006, él desempeñaba como jefe de Puerto Cabello, pues, presidente del puerto. Él me firmó una concesión a mí por 5 años, la cual yo tuve que pagar por esa concesión $5,5 millones. Y para comprobarlo, nos enseñó el documento notariado. Aquí está. ¿Qué dice aquí? Carlos Aniasi Turcio. Aquí está la firma. Esa firma costó $5,5 millones. ¿Es legal en Venezuela pagar $5,5 millones? No, eso es corrupción. Aquí y ahora intentó hablar con el comandante Aniasi Turcio, pero no obtuvimos respuesta alguna. Sus vínculos con altos funcionarios llegaron a ser tales que el entonces gobernador del estado Carabobo y también exmilitar Luis Felipe Acosta Carles, en un programa de televisión le agradeció un generoso donativo destinado a organizaciones benéficas. ¿Quién quiere que se lo done? Bueno, entonces el empresario se encuentra aquí con nosotros, el empresario Wally Mackley. Venga por aquí, amigo. Gracias a mi gobernador del estado Carabobo, Luis Felipe Acosta Carles. La donación fue lo equivalente a $2.3 millones. Es más, Walid Mackley se ufana de haberse codeado con importantes personajes en reuniones empresariales y eventos sociales. Según él, sus conexiones alcanzaban hasta la Asamblea Nacional y al mismísimo partido de Hugo Chávez. Al partido de Chávez sí hubo una colaboración de $2 millones. ¿Cuántos diputados chavistas estaban en la nómina de Mackley? 5 diputados. ¿Qué tipo de favores le hacían estos diputados? Cualquier cosa que uno necesitaba, ahí uno los tenía. Mackley asegura haber trabajado de manera muy cercana con miembros del alto mando militar venezolano, a quienes pagaba millones a cambio de negocios y favores. De general de divisiones a generales de brigada. ¿Con qué frecuencia hacían los pagos? Había como una nominita, creo, como de $1 millón. Usted ha afirmado que tenía en su nómina a más de 40 altos oficiales de la Fuerza Armada venezolana. Los 40 son generales, pero hay muchos más. Hay coroneles, hay mayores. ¿Cómo logra reclutar Walid Mackley a más de 40 generales para que trabajen? Todos mis amigos, mis ex amigos, ¿me entiendes? Son generales, ministros, diputados, gobernadores. ¿Todos sabían lo que hacía Mackley? Claro, eso no es un secreto. ¿Cómo era el proceso de reclutar a un general? Si más bien ellos me reclutaron a mí. Se trata de vincular a personajes del gobierno venezolano, a ministros, a viceministros, a familiares de ministros en esta operación. Hasta el día de hoy, nada de eso se ha comprobado. Ricardo Moreno es presidente de la Asociación Simón Bolívar en Los Ángeles, California. Esta es una situación que se está manejando mucho desde el punto de vista político y mediático para, por supuesto, tratar de enturbiar la imagen y la persona del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El gobierno de Estados Unidos ha denunciado como capos de la droga a 2 generales activos del gobierno de Chávez, Henry Rangel Silva y Hugo Carvajal. Usted conoció al general Hugo Carvajal, director de la Dirección de Inteligencia Militar, y al general Henry Rangel Silva. Bueno, yo te voy a ser sincero, a él directamente no, pero sí a la gente llegada a él. ¿Y qué tipo de relación había? ¿Qué tipo de negociación había? Por decirte un ejemplo, yo daba una cuota semanal de $200 millones. 100 millones eran para el general Hugo Carvajal. Mackley asegura que él circulaba libremente por todo el país, portando credenciales oficiales, como esta de la Guardia Nacional.
¿Cómo obtenía? ¿Pagaba por esos documentos? No, acuérdate que yo pertenecía a ellos prácticamente, pues. Y fíjate el numerito 02. O sea, que era el segundo. Claro, sí, del general venía yo. Según fuentes en Washington consultadas por Aquí y Ahora, las agencias federales han mostrado gran interés por la información que Macled pueda aportar sobre las redes del narcotráfico en Venezuela. Usted ha dicho que Venezuela es un narcoestado. ¿En qué se basa para decir eso? En muchas cosas. Por decirte un ejemplo, fíjate lo que está pasando en San Fernando de Apure. San Fernando de Apure, diariamente de ahí salen 5 o 6 aviones cargados con cocaína hacia Honduras, de Honduras hacia México y desde México hacia Estados Unidos. ¿Y hay participación oficial en esta? 100%, hermano, claro, porque es en el territorio venezolano. La descripción de Macled sobre las rutas que salen de la región de Apure coincide con las rutas de la cocaína, según este mapa confidencial elaborado por la Oficina del SAR Antidrogas de la Casa Blanca. Diariamente, estamos hablando de 4 o 5 aviones diarios que salen de ahí de Apure. Entre la FARC y el ejército venezolano, diariamente. Según la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, el flujo de drogas proveniente de Venezuela ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Documentos de esa agencia también indican que desde el 2005, Walid Macled le compraba cocaína a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, para luego enviarla a Estados Unidos. ¿Tuvo usted una relación con la FARC? Eso también se lo diré al fiscal americano. Además, Macled planea entregar al gobierno estadounidense información sobre organizaciones terroristas en Venezuela como las FARC y el grupo islámico Hezbollah. ¿Usted mantuvo relaciones o tuvo algún tipo de contacto con grupos terroristas que funcionan en Venezuela como Hezbollah, por ejemplo? Eso también se lo voy a decir al fiscal. Pero podemos decir que sí hay operaciones. ¿En Venezuela? Por supuesto. ¿Hay campos de entrenamiento? ¿Hay labores de levantamiento de fondos? ¿Qué tipo de...? No, yo lo que tengo entendido es que ellos laboran en Venezuela, ¿verdad? Hacen dinero y todo ese dinero lo mandan para el Medio Oriente. Él tiene la información, en mi opinión, para contribuir a un golpe importante, no solamente al narcotráfico, pero el terrorismo en América Latina. Roger Noriega fue embajador de Estados Unidos ante la OEA y subsecretario de Estado para América Latina. ¿Usted cree que Chávez está asustado por lo que Walid Macled puede revelar? Yo creo que Chávez está amenazado directamente por las declaraciones de Macled y la evidencia que él tiene. Durante los años que hizo negocios con el gobierno venezolano, Macled aclara que jamás conoció a Hugo Chávez. Al presidente no, pero sí hay familiares de él, sí, muy cercanos a él. Sin embargo, asegura tener suficientes evidencias comprometedoras para poner al líder venezolano en serios aprietos. ¿Existen esos videos? La respuesta a esta pregunta y mucho más cuando regresemos con más de Aquí y Ahora. A continuación, más de la entrevista exclusiva con Walid Macled. En un operativo realizado por las autoridades venezolanas en noviembre del 2008, incautaron casi 400 kilos de cocaína en uno de los ranchos de Walid Macled. 3 de sus hermanos fueron arrestados. Macled logró huir, pero 20 meses más tarde, en agosto pasado, fue arrestado por la policía colombiana en la ciudad fronteriza de Cúcuta. Yo pido que se haga justicia. También conocido como El Turco, Macled está acusado por las muertes de un periodista venezolano y un narcotraficante colombiano, como también de enviar 10 toneladas mensuales de cocaína hacia los Estados Unidos. Macled asegura que en Venezuela no solo se distribuye cocaína, sino que ahora también se produce. Una afirmación que ratifican informes del gobierno estadounidense. Hay muchísima droga que está yendo desde Venezuela a los países de África del Oeste para después ir a Europa. Joel Hurst es investigador del Consejo de Relaciones Exteriores en Washington, D.C. Las organizaciones del crimen organizado que están traficando más de 300 toneladas de cocaína por año por Venezuela, por territorio venezolano, siguen operando.
No es un secreto que en Venezuela, en San Fernando de Apure, ahí funcionan laboratorios de cocaína, igual que en Maracaibo, en territorio venezolano, los cuales son resguardados por el mismo gobierno venezolano. En este documento presentado por la Oficina de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, Venezuela es uno de los principales puntos de salida al mercado internacional. ¿Usted mantuvo alguna relación con carteles internacionales del narcotráfico? A eso se lo dirá el fiscal. Según una acusación de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, Macled es responsable por el envío de un avión cargado con 128 maletas llenas de cocaína. El avión fue confiscado en Campeche, México, en el 2006. A mí me están acusando de que yo saqué un DC-9 del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, Maiquetía, que ese avión yo lo cargué con 5,5 toneladas de cocaína y que ese avión fue para la ciudad de México, ahí tuvo una avería y que ese avión salió de la rampa 4. La rampa 4 está designada como la que utilizan los aviones del presidente del país. Usted ha dicho que con respecto a ese caso usted recibió ayuda de altos oficiales del gobierno de Venezuela. Yo he dicho lo siguiente, que si yo saqué ese avión, ¿verdad? Yo no lo pude haber sacado solo, yo no pude haber cargado, yo no pude haber controlado la torre de control. Imagínate, es el aeropuerto internacional, la entrada del país hacia Venezuela. El gobierno dice que todo lo que dice Macled es difamación y mentira. He hablado y estoy sacando pruebas. ¿Qué quieren? ¿Cómo que yo tenía el puerto más importante de Venezuela? ¿Cómo que yo tenía la concesión de un aeropuerto internacional? ¿Cómo que se me otorgaron los permisos que lo otorgó fue el gobierno nacional para yo poder operar? ¿Usted ha recibido amenazas concretas contra su vida en Venezuela desde que ha estado aquí? Por eso es que yo estoy haciendo todas estas denuncias. Que si llega a pasar algo, no Venezuela, sino todo el mundo que sepa lo que está pasando. Venezuela ha tomado el lugar de puente hacia Estados Unidos de mucho del narcotráfico que provenía desde Colombia. Otto Reich fue embajador de Estados Unidos en Venezuela y subsecretario de Estado. Venezuela se está convirtiendo en uno de los principales centros de distribución, de transporte, de lavado de dinero, del narcotráfico, no solo para Estados Unidos, pero para el Caribe. Walid Macled se ha reunido en la cárcel La Picota de Bogotá con funcionarios estadounidenses para discutir el contenido de la información que ha guardado. También afirma que varios militares venezolanos están dispuestos a testificar ante oficiales de los Estados Unidos. Aparte de mis testimonios, están 3 funcionarios que actualmente son activos en el gobierno, que van a declarar lo que yo estoy diciendo también. Aunque en su celda, Macled atesora algunos de los documentos con los cuales pretende comprobar sus acusaciones, hay otros que guarda celosamente. Aparte de las pruebas de depósitos y cheques, Macled afirma que tiene videos, según él, extremadamente comprometedores. Y este video de un general mostrando... Recibiendo dinero. Recibiendo dinero. Claro. Como lo que ocurrió en Perú con los Vladivideos. Eso no es nada. Lo de Montesino... ¿Cuántos videos tiene? En total hay 6. Videos que también estaría dispuesto a entregar al gobierno estadounidense. ¿Cuántas piezas de evidencias te dijo él a ti que él tenía en su posesión? Hasta ahora él dice que tiene 34 piezas de evidencia, muchas de las cuales ya las ha compartido con el gobierno americano. Usted ha dicho que tiene suficientes pruebas para lograr la caída del gobierno de Chávez. ¿A qué se refiere? A muchas cosas, muchas, y pruebas contundentes. Walid Macled puede tener suficiente información para terminar con el gobierno de Hugo Chávez? Yo creo que él tiene información que, según él, involucra personas del régimen de Chávez. ¿Cómo que una persona que el gobierno norteamericano acusa como el capo, rey de reyes de droga, tenía el puerto más importante del país y firmado por un comandante general de las Fuerzas Armadas actualmente de Venezuela? Una de muchas preguntas que el turco espera esclarecer en un tribunal. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sopesa una delicada decisión que podría tener serias repercusiones internacionales en momentos en que Venezuela y Estados Unidos se disputan la inminente extradición de Walid Macled.
Solicitamos entrevistas con funcionarios del Departamento de Estado, la DEA y la Embajada Americana en Bogotá, pero lo que encontramos fue un hermetismo absoluto. Y lo mismo sucedió con representantes del gobierno venezolano. Pase lo que pase, Macled dice tener varias cartas explosivas que podrían dar un vuelco dramático a su polémica historia.